Vamos a cambiar completamente de tema. Vamos a mirar al cielo, al universo. El telescopio Hubble de la NASA detectó la estrella más lejana jamás vista y que ha sido bautizada con el nombre de Earldel. Un nombre en inglés antiguo, dicen. No, cuesta un poquito pronunciarla, para serle franco. Para hablar de este tema y otros de la contingencia, nos acompaña Luis Chavarría, astrónomo y representante de eso en Chile, un amigo de la casa. Luis, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Muchas gracias, Andrés. Muy feliz yo de estar aquí nuevamente con ustedes compartiendo un poquito de ciencia. A ver, cuéntanos un poquito, Luis, la importancia de descubrir la estrella más lejana por lejos jamás vista en nuestra historia. ¿Qué significa esto? ¿Qué tremendo paso es para los avances científicos? Mira, cada vez que se rompe un récord, por decirlo de alguna manera, todo el mundo astronómico está muy entusiasmado, ya porque se puede ir avanzando un poco más en el conocimiento, se pueden ir contestando preguntas a las cuales nosotros no teníamos alguna respuesta, se pueden ir probando teorías acerca, en este caso, de cómo se formaron las primeras estrellas y cuáles fueron los primeros pasos dentro de la formación de las estrellas y de las galaxias en el universo. Tenemos que, para poner un poquito en contexto todo esto, vamos a decir un par de números nomás. A mí no me gustan mucho los números, pero creo que aquí es importante. El universo tiene más o menos una edad de unos 13.700 millones de años, ¿ya? Y se supone que esta estrella tiene una edad, o la luz que emitió esa estrella es de unos 12.900 millones de años atrás, o sea, cuando el universo tenía recién 900 millones de años. Ahora, para poder identificar la luz de una estrella que esté ubicada en un lugar tan lejano es súper difícil, ¿ya? Y para eso se tiene que dar una gran casualidad, que es algo que nosotros llamamos las lentes gravitacionales, ¿ya? Que es una técnica que se utiliza para poder observar objetos que con los telescopios no se podrían ver porque son demasiado débiles, ¿ya? Y eso ocurre gracias a que la luz traspasa un lugar con mucha masa y esto como que amplifica la luminosidad. Por ejemplo, yo aquí tengo una lupa en mi mano. ¿Ya? ¿Ya? Siempre tan didáctico, ver, ¿eh? Y se agradece. sí, mira, ustedes pueden ver cómo se aumenta un poco la imagen de las Sí. cosas que hay detrás mío. De hecho, ahí hay una especie de estrellita de fondo, ya que ustedes la ponen en una estrellita negra, y dependiendo de dónde yo ponga exactamente esta lupa, ya que en mi lente gravitacional esa estrella se puede ver más grande, ¿ya? O más chiquitita. Y ahora, si ustedes se dan cuenta, es bastante difícil poder enfocar este efecto. Y a eso me refería yo con que tiene que haber una casualidad muy grande de que este lente gravitacional esté ubicado justo en la posición en la cual la luminosidad, lo que está atrás, que nosotros no lo podemos identificar con los telescopios normales, sea aumentada, en este caso 1000 veces, para que pueda ser detectada, ya porque es un objeto muy lejano, muy poco brillante. Y eso se hace buscando Claro. constantemente, hasta que en este caso este grupo pudo identificar estas estrellas muy antiguas, de la primera generación de estrellas que se formaron. Hay que tomar en cuenta que el Sol es una estrella de tercera generación, ¿ya? Entonces, el Sol es como los nietos de esta estrella. Ahora, la Luis, gracia de sí. estas estrellas es que se formaron en un universo tan joven que los materiales que habían, los átomos que habían, los compuestos que habían en ese universo eran distintos a los de ahora. O sea, una Por lo estrella tanto, distinta a las que conocemos ahora en cuanto a sus materiales, de eso básico. exacto. Y eso significa que puede ser un poco extraña. Esta ¿Ya? estrella se supone que tiene unas 50 veces la masa del Sol y tiene 50 veces más elementos grande. 50 veces la masa del Sol. Seguramente en tamaño físico era mucho más grande, ¿Ya? mucho más que 50 veces el tamaño del Sol, ya, pero en masa, 50 veces la masa del Sol. Entonces, es muy interesante saber cómo se pueden formar estas estrellas y cuáles son las consecuencias que tuvieron en las próximas generaciones de estrellas, porque estas primeras estrellas estaban formadas solamente de hidrógeno y de helio, que eran los únicos elementos que había en el universo tan temprano. Y fue en esas estrellas, en el centro de esas estrellas, y seguramente cuando esas estrellas explotaron como supernovas, en que se formaron los otros elementos, como por ejemplo carbono, nitrógeno, que son un poquito más pesados, y elementos de los cuales se Mm. formaron las estrellas de segunda y tercera generación, y que dieron pase a que pudieran haber planetas con elementos más pesados y así eventualmente la vida. Sí, Luis, dentro del documento hoy día, de la información que entregó la NASA, me quedo con una frase, dice, el descubrimiento permite abrir una inexplorada
información estelar muy temprana. ¿Qué significa eso? Que podemos conocer, por ejemplo, más del famoso Big Bang, de cómo, qué es lo que había en ese minuto, cómo fue todo ese proceso. ¿Podemos tener información que jamás, quizás hasta hoy día, pensamos que se podía recabar? Claro que sí. Hay una cosa muy interesante. Nosotros hay una teoría que explica más o menos cómo empezó a avanzar el universo después del Big Bang. Y esa teoría dice que en algún momento se tienen que formar las primeras estrellas. Ujú. Sabemos que en algún momento se formaron las primeras estrellas, pero ese momento no es muy claro. Y ahí uno empieza a probar esta teoría. Ya, las primeras estrellas, ¿cuándo se formaron? Entonces, encontrar una estrella que se formó tan temprano en la edad del universo nos va desechando algunas teorías que no explicaban bien esto, pero nos va dando paso a poder entender mejor ya cuándo se formaron estas primeras estrellas y así poder saber cuáles son las consecuencias que esto tiene y además saber cuál de estas teorías mejor representa lo que realmente ocurrió en el universo, que es así como avanzando la ciencia. Por eso yo decía que paso a paso, en un principio, cada vez que vamos rompiendo un nuevo récord, cada vez que vamos encontrando en este caso una estrella más temprana, nosotros podemos enfocar mejor y ser más precisos en las teorías que tenemos para explicar los primeros 1.000 millones de años Sí. del universo. Luis, vamos a interrumpir un minuto, si nos puede permanecer conectado. Tenemos información del minuto, estamos conversando con el astrónomo Luis Chavarría. Si nos permites un minuto, muchas gracias por la atención. Volvemos en unos minutos con Luis Chavarría, pero volvemos a la entrevista con el astrónomo y representante de ESO en Chile, Luis Chavarría. Luis, estamos conversando sobre este hallazgo informado hoy día por la NASA. Muchas gracias también por esperarnos. La información económica lo ameritaba. A ver, ¿cómo se descubre? Te pregunto bien desde la ignorancia, Luis. ¿Cómo se descubre, tú como astrónomo están viendo el telescopio y dice, esta luz, este brillo, esto es distinto? Esto es algo que es un descubrimiento que va a marcar, como lo de hoy día, va a marcar un antes y un después seguramente para el mundo científico. Mira, en este caso específico, utilizando esta técnica de lentes gravitacionales, como mostrábamos antes en el ejemplo de la lupa, estos lentes gravitacionales, que es lo que causa el aumento de la luz, ¿no es cierto?, de un objeto que es muy débil, se produce por la presencia de cúmulos de galaxias. Y estos cúmulos de galaxias, más o menos se sabe dónde están ubicados, ¿ya? En el cielo, en el universo, ¿ya? Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es mirar con mucho detalle imágenes de lugares en estos cúmulos de galaxias. Y de a poquito uno va a poder identificar ciertas cosas que llamen la atención con una técnica que se llama espectroscopía. No quiero entrar tanto en los detalles técnicos porque esta técnica es muy técnica, ya valga la redundancia, que tiene muchas cosas que son difíciles de explicar en pocos minutos. Sin embargo, lo importante acá es que uno ya conoce dónde están las lupas en el cielo, ya uno sabe dónde están estas lupas, entonces uno empieza a tomar imágenes cerca de la lupa y empieza a analizar todas las cosas que uno identifica ahí, todas las cosas que puedan parecer galaxias. Y a esas galaxias uno les hace un estudio un poquito más preciso para poder saber la edad que tienen. Y para eso se utiliza la espectroscopía. Y de a poco uno tiene que ir pesquisando todos los puntitos de luz que uno ve cercano a este cúmulo de galaxias, le puede tomar la edad con esta técnica. Y ahí uno descubre, chuta, acá hay una cuestión que es súper, súper antigua. Así se hace específicamente en este caso. Luis, a ver, este descubrimiento se hace mediante el trabajo del telescopio Hubble. Lo conversamos, yo creo, la última vez, también era el lanzamiento de otro telescopio que iba a llegar incluso más lejos, nos iba a permitir ver más allá que el Hubble. Pero ¿qué significa, para que le expliquemos a las personas que están en la casa, por qué es tan necesario que telescopios estén fuera de la Tierra? Me imagino que un telescopio dentro del planeta Tierra no te permitiría ver lo que vio el Hubble. Hay una gran diferencia. El tema es que cuando tenemos telescopios que están en la Tierra, nosotros tenemos que ver la luz a través de la atmósfera. Ya. Y la atmósfera es un gas turbulento y eso hace que la imagen no sea tan nítida. Por lo tanto, poner un telescopio afuera te entrega una imagen muchísimo más nítida y tú puedes ver con muchísimo más detalle estos pequeños puntitos de luz para esta técnica específica. Por eso es importante tener telescopios afuera, en el espacio. Ahora, estos telescopios empiezan a ser complementarios con la nueva generación de telescopios que se están construyendo ahora en la Tierra, que son los telescopios de 20 o de 30 metros, o el que estamos construyendo nosotros mismos, que es el ELT de 39 metros de diámetro.
Con ese telescopio se va a poder tener una información complementaria a lo que puede hacer el James Webb o lo que estaba haciendo el Hubble en este mismo lugar. La tecnología que hay para poder eliminar la atmósfera de estos telescopios grandes es muy avanzada. Entonces, es casi como tener el telescopio afuera en el espacio, ¿ya? Pero lo tenemos acá en tierra. De manera que estos objetos que están encontrando el telescopio Hubble y que seguramente va a estudiar el telescopio James Webb, de seguro que los vamos a estudiar después con los telescopios gigantes como el ELT para poder identificar aún con más detalle los parámetros físicos de este tipo de objetos. Sí, otra noticia importante que llegó hoy día desde el universo, está un poquito más cercana, es este astronauta que regresó a la Tierra, Luis, después de una estadía récord de 355 días en órbita. Y uno se pregunta como ciudadano común y corriente, ¿cómo se puede estar un año en órbita? ¿En qué condiciones? Uno es en un espacio tan pequeño, prácticamente solo. ¿Cómo se puede? Yo no sé, se pudo ¿Tú no parar. podrías? Bueno, ahí estás viendo las imágenes, no las Sí. había visto. Y claro, iba por ahí más o menos lo que estaba diciendo, si se pudo parar. Una de las cosas que ocurre cuando los astronautas están mucho tiempo en el espacio es que se pierde masa muscular Ya. por el hecho de no haber gravedad. Nosotros no nos damos cuenta porque estamos aquí en la gravedad todo el rato y cuando nos paramos, nos levantamos de la silla, levantamos un brazo, estamos siempre haciendo fuerza en contra de la gravedad, pero en el espacio eso no ocurre. O sea, él Por lo tanto, seguramente tendría que, si lo paraban ahí, se caía. es probable, porque la musculatura se va debilitando, ¿ya? Y con el tiempo, por más ejercicio que ellos puedan hacer arriba, es difícil, ¿ya? Poder tener la misma cantidad de ejercicio que uno hace simplemente estando el día a día acá en la Tierra. Pero es un objeto de estudio súper importante, porque si nosotros queremos pensar a que en el futuro vamos a enviar tripulaciones a Marte, ¿ya? El viaje a Marte es de varios meses, ya varios meses en los cuales los astronautas no van a estar con gravedad. Entonces, ¿en qué condiciones van a llegar a Marte? ¿Ya? Y eso es complicado, porque tuviste acá, este astronauta llegó a la Tierra y hay un batallón de personas ayudándolo a levantarse, a moverlo. Pero cuando lleguen los primeros astronautas a Marte, no va a haber nadie que lo ayude a levantarse, ¿ya? Entonces, es súper importante poder estudiar cómo sufre el organismo y buscar las maneras de mantenerlo activo. De manera que si vamos a hacer estos viajes interestelares y no tenemos una forma artificial de generar gravedad en la nave en la cual va a ir esta gente para allá, tenemos que encontrar la manera de no llegar allá y no poder levantarnos. O sea, recojo lo que tú dices, Luis, que la llegada de este astronauta, o sea, es una etapa más de un trabajo que continúa en el caso de él. O sea, van a seguir los estudios, todo un trabajo, me imagino, respecto a su estado físico. Lo que tú decías, para un viaje a Marte, un trabajo que va a demorar bastante más. Por supuesto, de hecho, no solamente es la musculatura lo que se pierde, también hay problemas en la visión. ¿Ya? ¿Por qué? Hay distintos tipos de problemas que empiezan a ocurrir simplemente por que al no haber gravedad, ¿Mm? la circulación, la presión sanguínea es distinta, ¿ya? Y eso en el largo tiempo afecta a la visión por la presión ocular, ¿ya? Entonces, hay un montón de cosas que nosotros no sabíamos que van a afectar a las personas que estén en lugares sin gravedad cuando estén mucho tiempo, ¿ya? Así que, pucha, yo le deseo mucha suerte al astronauta que se recupere luego, ¿ya? para, para que pueda salir a trotar aquí en la Tierra. Luis Chavarría, astrónomo y representante de eso en Chile, como siempre, un agrado tenerte aquí en Canal 24 Horas. Yo decía en la presentación, a esta altura, un amigo de la casa. Muchas gracias y un abrazo. Gracias. Saludos a ustedes y a todas las personas que nos pudieron ver. Chao, chao. Chao. Son las